Muy bien, ahí te vi porque estabas con la foto, tu nombre, pero la foto del entrevistado anterior. Bienvenido, Lucas, al programa. ¿Qué tal? Un gusto. Eh, a ver, sabés que estamos en el segmento ambiental, ¿no? Eso te chusmeó mi Eh, productora. Bueno, ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. no, si te chusmeó, o sea, si sabés que este es el segmento ambiental del programa Despacho al Aire. Sí, 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 ya Mu- Muy bien. productora o productor que me contactó Sí, me avisó. Sí, muy sí. bien. Así que vamos a hablar exclusivamente de ambiente, ¿no? Como hice con el entrevistado anterior, que me metí en distintos ámbitos de su vida y casi metemos la pata. Eh, ¿Qué estudia la glaciología? Si hay un chico del otro lado que está decidiendo por, bueno, si va a estudiar una carrera u otra y nunca escuchó esto, ¿qué le contaría? ¿Qué contiene? Nosotros es la ciencia que estudia los glaciares, es decir, el hielo que tenemos en nuestro planeta. Eh, Todos los aspectos, desde lo que podría ser conocer eh, qué le está pasando a los glaciares en términos, o cómo el cambio climático está afectando a los glaciares, Sí, a cómo se mueven o por qué se mueven, qué, cómo hicieron los glaciares para modelar el paisaje que vemos hoy en día de las montañas, claro. o cómo fue el clima en el pasado a través de estudiar los El registros glaciar. que tenemos en la Ah, nieve y ahora que es el hielo del glaciar. Así qué que todo lo que lindo. está relacionado con hielo lo estudia la glaciología. Suena apasionante. ¿Y cómo te surgió eso internamente? ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar o de meterte con los glaciares? Para mí nace principalmente porque soy de la montaña, ¿Ah? soy uno de los privilegiados que ha nacido al pie de la montaña, digo yo, que eso me ha forjado mi carácter y mi vocación de conocer más. Eh, y al principio era conocer más la montaña y después cuando comprendí la importancia que tienen los glaciares para la vida, ¿Ah? eh, dije, por ahí tiene que ir. Así que me empecé a buscar, no es fácil, no, digamos, ahora creo que hay más información, o espero que ahora haya más información, porque un poco también estamos en ese trabajo de generar esa información nueva nosotros, Sí, pero cuando yo comencé, para mí no se hacía glaciología en el país, no tenía ningún registro de alguien que hiciera glaciología en el país, sí, así que fue como primero esa búsqueda de encontrar y, y enterarme de que existía el IANIGLA, que como bien decían ustedes es claro, un el instituto instituto. de CONICET que Sí, se dedica, entre otras cosas, ¿no?, al estudio de los glaciares. Hoy en día en el IANIGLA hay más de 250 personas entre investigadores, investigadoras, los becarios y becarias y personal de apoyo, etcétera, sí. que desarrollan un montón de otras disciplinas, pero el grupo de glaciología sigue siendo uno de los, el área de glaciología sigue siendo uno de los fuertes. Genial. Vos mencionaste recién que, bueno, cuando estabas hablando de la motivación, la importancia de los glaciares para la vida. ¿Podrías compartir con nuestros oyentes cuál es esa importancia? Bueno, los glaciares tienen un rol fundamental en el ciclo hidrológico, ese que nos enseñaron en la escuela, el del Sí, agua que se evapora del océano y después precipita en la montaña en forma de nieve. sí. Donde hay glaciares, parte de esa nieve queda guardada. Ah, Y ese es su principal atractivo, por ahí podríamos decir, que funcionan como una reserva de agua en estados sólidos, una reserva natural de agua que justamente entrega agua cuando más la necesitamos. Que digamos, no necesitamos hacer absolutamente nada nosotros los humanos para hacer un uso, eh, digamos, maximizar esa reserva de agua que tenemos. Porque sí, cuando tenemos un excedente de nieve en la cordillera, los glaciares crecen, entonces queda guardada más cantidad de agua en la cordillera, y cuando, como sucede lamentablemente en estos últimos años, hay un déficit de precipitaciones, hay un déficit de nevadas, hay un déficit de agua en el sistema, los glaciares se derriten más y entregan más agua a los ríos y por lo tanto las sequías en cordillera son mucho menos severas en aquellas cuencas que tienen glaciares que en aquellas que no lo tienen.
Así que ese claro. es un rol clave. Después hay otros que están asociados ya bueno, su rol, por ejemplo, como reserva de agua, también implica que esa agua, ahora cuando se va de glaciar, tarde o temprano termina en los océanos. Sí, Entonces, lamentablemente, el derretimiento de los glaciares es una de las principales causas por las cuales sube el aumento del nivel del mar. claro. Y tenemos esas inundaciones que la gente que vive a la vera de los lugares con agua se tienen Exacto. que ir. Lamentablemente Sí, no aprendimos los humanos un montón de cosas. lamentablemente. Y otro de los efectos negativos, y para Sí, terminar ahí con el lado negativo, sí, pero que también hacen al estudio de los glaciares y hacen a la importancia de que tengamos más investigadoras e investigadores estudiando qué pasa con los glaciares en nuestro país, es que estamos viendo que justamente producto del cambio climático y el retroceso de los glaciares, se empiezan decimos nosotros, desencadenar otros procesos en la sí, montaña, como por ejemplo la generación de nuevos lagos, y que claro. esos lagos están en la parte alta de la montaña, en zonas elevadas, Sí, y son inestables, es decir, no es un lago que está formado, no nos imaginemos un lago como el lago Nahuel Huapi, ¿no? Tenemos que sí, hablar de un lago pequeñito, podríamos decir colgado en la montaña, que es susceptible de vaciarse repentinamente y por lo tanto de volcar súbitamente una gran cantidad de agua al río y generar aluviones y problemas para eh, el ecosistema que está aguas abajo, pero también y sobre todo lo que nos impacta a nosotros hacia las actividades humanas que se desarrollan aguas abajo del glaciar. Así que todo ese, está ahí toda una rama nueva de estudios y mucha importancia se le está dando ahora al estudio de entender qué está pasando con los glaciares para ver dónde, por ejemplo, se pueden generar esos nuevos lagos en el futuro y ya empezar a monitorear ese sistema. claro. Y más o menos, ¿cuántos glaciares, qué superficie ocupan los glaciares en nuestro país? Bueno, nosotros, por suerte, en nuestro país, ya por el año 2010, en esa época hubo una fuerte discusión y logramos tener un hito en la historia ambiental de nuestro país y también a escala global, que tenemos una ley de Ley de protección de glaciares. glaciares. Sí, Y uno de los grandes trabajos que encomendó esa ley, y sobre todo se lo encomendó al Instituto, al Yanigla, fue sí, realizar el primer inventario claro. nacional de glaciares. Así que sabemos con mucho detalle que tenemos más de 16.000 glaciares a lo largo de toda la cordillera, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, Sí, y que cubren algo un poco más de 5.500 kilómetros cuadrados de hielo, donde la mayor cantidad de hielo o mayor extensión de hielo está en la provincia de Santa Cruz, sí, debido a que justamente ese es el único sector en Argentina donde hay grandes glaciares, que son los grandes glaciares que nacen en lo que se conoce como el campo de hielo sur, sí. que es la extensión de hielo más grande que hay en todo el hemisferio sur fuera de la Antártida. Así de importante es el campo de hielo sur. Qué maravilla. Pero bueno, justamente por esa extensión, uno, ¿cómo hace para estudiar lo que ocurre en los glaciares, en los nuestros, por ejemplo? ¿Te tenés que trasladar o hay herramientas, elementos que te permiten hacer estudios, digamos, eh, no sé, como si fuera telepáticos o telemétricos? ¿Cómo se estudian? Sí, la telepatía todavía no Ah, hemos podido conectar mucho con los glaciares, pero por suerte tenemos los satélites. muy bien. Entonces, gracias al avance de la tecnología satelital, hoy en día contamos con numerosos, digamos, nosotros decimos sensores remotos, que queda Sí, bien la palabra, pero básicamente son diferentes tipos de satélites que están equipados con instrumental específico, entonces, dependiendo del instrumental que tengan, la información que nos dan. Y es así que nosotros podemos, con las imágenes, que es por ahí lo más fácil de ver o de imaginarse para los que nos están escuchando, con las imágenes podemos ver los cambios en la morfología de los glaciares, los cambios en la extensión de los glaciares, pero también tenemos otros satélites que no entregan imágenes, sí, pero que, por ejemplo, emiten pulsos de láseres, o sea, sí, el láser como un puntero láser, sí, podríamos pensar, y
y pueden ver el tiempo que tarda el haz de láser en llegar a la superficie y en rebotar. Claro. Y con eso, por ejemplo, conocemos muy bien cómo es la topografía de los glaciares. Sí. Y si ese satélite pasa una vez por año, podemos ver, por ejemplo, cuánto ha cambiado la altura del glaciar y en base a eso inferir cuánto ha cambiado el espesor del glaciar y así saber, por ejemplo, cuánta agua o cuánto hielo se ha derretido de ese glaciar. Así que hay mucha información satelital. ¿Y esos satélites los hacemos nosotros? ¿Se hacen en Argentina, no sé, la Comisión de Nacional Aeroespacial? ¿O se compran o se alquilan? ¿Cómo es? ¿Cómo resuelven el tema de usar los satélites? Es muy buena la pregunta. Hay de todo, ¿no? Hay satélites que son privados. Sí. Entonces hay que pagarlos, pero la gran mayoría de los satélites que usamos la comunidad científica, tanto para estudiar los glaciares como para estudiar otros fenómenos, son creados por organismos públicos. Obviamente a la cabeza está la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, la Agencia Espacial Europea, los chinos con su agencia espacial, Japón también, y nosotros, como vos bien decías, tenemos la CONAE que fabrica satélites y, por ejemplo, gracias a uno de los últimos satélites que ha fabricado, el satélite SAC-D, que le dicen, que es un satélite que emite, digamos, que no fotografía los glaciares o que no toma imágenes ópticas de los glaciares, sino que emite una onda de radar. Podemos estudiar los glaciares incluso en los días que el cielo está cubierto de nubes y por ejemplo, nos dan información, y para eso te lo digo porque lo estamos utilizando nosotros en el Yanila, nos dan información de si el glaciar o la nieve está en proceso de fusión o no. Mira. Yo miro una imagen óptica de un glaciar, lo veo blanco, voy a decir, bueno, claramente eso es un glaciar, está formado por nieve y demás, pero no voy a poder inferir si ese glaciar está ese día o no en fusión, si hubo derretimiento o no. Y gracias a esta información satelital que proveen los radares, que por ahí es demasiado detalle para explicarlo, pero lo bueno es que, por ejemplo, podemos decir, mirá, en el glaciar Perito Moreno, por dar un ejemplo, la fusión este año comenzó 10 días antes o 10 días después, y eso nos ayuda a mejorar nuestro conocimiento de los glaciares y a entender mejor cuáles son los procesos o cómo es que el glaciar pierde masa. Y con todo ese estudio, ¿cómo podemos colaborar o contribuir para la conservación de los glaciares? Bueno, principalmente estos estudios nos ayudan a entender el sistema, a entender el funcionamiento natural, que es lo básico que necesitamos para poder proteger algo, para entender cómo podemos accionar nosotros para cuidarlo más. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a poder protegerlo. Entonces, una de las cosas que es importante entender es cómo el cambio climático los está afectando. Exacto. Y para eso, además de toda esta información que obtenemos desde los satélites, es necesario muchas veces ir al terreno, y ahí viene por ahí la parte más interesante o más romántica o más aventurera, como depende quién lo diga, del estudio de la glaciología, que es realmente internarse en estos paisajes completamente helados que son los glaciares, que son divinos, con sus colores y texturas que nos transportan, no sé, a otra dimensión, digo yo, siempre que estamos arriba de estos grandes glaciares. Y ahí, con esas mediciones que nosotros realizamos, podemos justamente comprender mejor cuáles son los procesos por los cuales los glaciares intercambian masa con el medio. A veces pierden, a veces ganan. Lamentablemente en los últimos años ha ganado la pérdida de masa, entonces por eso vemos que los glaciares se achican. Pero gracias a esos procesos sabemos, por ejemplo, a la velocidad que lo hacen, y cuánto hielo queda todavía. Entonces, por ejemplo, para entender mejor cuál va a ser el impacto del cambio climático a futuro, necesitamos de estas mediciones. Está bien. A ver, para vos, porque esto es muy personal la pregunta, ¿cuál es el glaciar más lindo que tenemos en nuestro país? Hay muchos, no puedo elegir uno. Dijiste que No había puedo como elegir uno. 16.000.
Sí, hay como 16.000, obviamente no los conozco a todos y Sí. creo que nunca los voy a poder conocer a todos porque hay algunos que están realmente en zonas muy inhóspitas, Ajá. pero yo creo que todos los glaciares tienen su particularidad. O sea, tenemos, y en Argentina tenemos la suerte que tenemos de todo. Mucho. Viste que siempre decimos, los argentinos somos el pueblo que tiene esto, tiene lo otro. Bueno, en términos de glaciares también tenemos esa Sí. particularidad de la cual podemos sentirnos orgullosos, de que tenemos todos los tipos de glaciares que se pueden observar en cualquier otra cordillera del mundo. ¿Querés glaciares de valle hermosos como los que hay en los Alpes? Tenemos. Sí. ¿Querés glaciares fríos como los que podés llegar a encontrar en el Ártico? Tenemos. ¿Querés glaciares cubiertos, que son, perdón, de escombros, que son de los más raros que hay, que solo los podés encontrar en el Himalaya o en Alaska? Sí. También tenemos. ¿Querés glaciares gigantes que terminen en lagos y desprendan témpanos? También tenemos. Así que es Y como, a ver, somos muy yo el afortunados. otro día leí una nota de los Pirineos franceses que estaban perdiendo masa de hielo y ellos lo tenían como una zona muy turística, que la gente va especialmente a ver la masa de hielo y hacían una proyección de que para el 2050 ya no iban a estar. ¿Cuál es el hielo más parecido a ese o que sería más turístico? Que no sé el glaciar Perito Moreno y el Uppsala porque esa es la más conocida. Sí, glaciares turísticos son justamente los que se puede acceder, se Acceder. pueden visitar y Ah, ah, relativamente fácil, ¿no? Entonces, en Patagonia eso es sencillo porque hay muchos y hay caminos cercanos. Después de lo que vos mencionabas, los grandes glaciares como el Perito Moreno y el Uppsala sí. siguen en cantidad de visitantes o en accesibilidad los que están en el Parque Nacional Nahuel Huapi, principalmente en la zona de ahí del Tronador. Sí, Miles de turistas al año van a ver el ventisquero negro, por ejemplo, sí. y también cuando están ahí en Pampalinda se ven el resto de los glaciares. El glaciar Torrecillas del Parque Nacional Los Alerces, también en Patagonia Norte, es un glaciar muy visitado. Ah, Ya un poco más difícil de acceder porque hay que ir en barco para estar cerca del glaciar, pero se tiene unas muy lindas vistas panorámicas. El glaciar Martial Este está a 40 minutos caminando de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, así que también ah, es muy visitado. sí. Eh, los glaciares acá ¿cómo se llama? En los Andes centrales están un Sí. poquito más lejos, Ah, pero por ejemplo, los glaciares de la Concagua son visitados, no, sí. no diríamos que por el público masivo, porque obviamente hacer un trekking a 4.000 metros de altura no es para Claro, cualquiera, exacto. pero se pueden visitar. Y después en la zona de Catamarca, en la zona de los 6.000, Sí, desde mucha distancia, porque obviamente te vuelta a las montañas ahí, las distancias son muy lejanas, pero cuando se va al balcón del Pisis se observan todos los hermosos glaciares que tiene la montaña del Pisis, así que también son otro de los glaciares que es, digamos, no diría visitados porque son pocos los sí. andinistas que llegan a tocar el hielo, pero sí muy observado por los tours que hacen por el camino de los 6.000 en Catamarca. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Me quedó la mitad de las preguntas por hacerte. Así que voy a necesitar que vuelvas. O si no, por WhatsApp y después veo cómo le comunico a los oyentes la segunda parte. Bueno, no, un placer. Estamos nosotros siempre dispuestos ahí a compartir con todos ustedes, ya sea por la radio, pero también con los oyentes, Claro. lo que hacemos como investigadores o investigadoras de CONICET, pero también de lo bueno que tenemos en el país. Hoy en día no abundan mucho las buenas noticias, así que está bueno poder celebrar la diversidad, por lo menos, de hielo que tenemos en nuestro país. Así es, esa fue la intención, así que muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos en, bueno, en los estudios en los que estés trabajando ahora. Espero que tener noticias tuyas pronto. Seguramente será, estamos haciendo varios estudios, sobre todo en el glaciar Perito Moreno, que siempre llaman la atención, así que seguramente habrá noticias próximas. Muy bien, muchas gracias. Dale, un beso, chao. Chau, chau. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista tanto como a mí. No sé, yo